El Señor nos continúe bendiciendo después de escuchar este cántico de alabanza al Señor. Vamos a tomar la palabra en nuestras manos y les invito a abrir la segunda carta o epístola a los Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, los versículos 7 al 9. Y leemos para gloria de nuestro gran Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero que hagamos una breve oración al Señor y nos pongamos en contacto con la presencia de Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que tomes el control de esta palabra que vamos a ministrar de parte tuya. Señor, rompe las cadenas, desbarata los yugos, destruye toda barrera, todo estorbo que quiera oponerse a la exposición y la predicación de tu palabra. Atamos el poder del infierno y declaramos inoperante la obra del mal. Señor, glorifícate de manera grande, de manera poderosa. Haz que cada vida que escucha esta palabra sea fortalecida, su corazón, su alma, su espíritu. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Alabado sea Dios para siempre. Quiero hablarles acerca del tema: bástate mi gracia. La palabra gracia es el término gracia viene del latín gratia, que significa benevolencia, favor, beneficios que se reciben inmerecidamente. También puede ser las cualidades por las que una persona o cosa es considerada atractiva o agradable. Por ejemplo, este cuadro es costoso y está carente de gracia. Eso indica que hay personas que para el mundo son famosos, son multimillonarios, tienen muchas habilidades o mucho dinero, muchos títulos profesionales, pero carecen de gracia. Como este cuadro, muy caro, muy valioso económicamente, pero no tiene que admirarle. Alabado sea el Señor. La gracia de Dios es una virtud
por la cual Dios puede dar mucho a cambio de nada. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo, a cambio de nada. Nosotros, los seres humanos, que hemos sido alcanzados por esa gracia, esa misericordia, no hemos tenido que pagar absolutamente un centavo por ser salvos. La salvación no se compra ni se vende. La salvación es un regalo de gracia que el Dios Altísimo, a través de su Hijo Jesucristo, otorgó a cada una de las personas que servimos a Él. La gracia emana del cielo, del don divino. Es una virtud divina otorgada al hombre, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer. El hombre no puede hacer absolutamente nada por sí mismo para alcanzar esa gracia. Es decir, que nadie puede pagar por alcanzar esa gracia. Nadie puede pagar para ser salvo. Si así fuera, los pobres serían perdidos en su totalidad. Ninguno de nosotros hubiéramos logrado esta misericordia. Pero la gracia se manifestó, el regalo se manifestó a nosotros, los seres humanos, y ese regalo manifestado a nosotros ha hecho que definitivamente nosotros hayamos sido alcanzados por la misericordia de Dios de una manera poderosa. Dice la palabra en el capítulo 64 del profeta Isaías, el verso 6. Alabado sea el Señor. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja. Nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí está reflejada la condición, el aspecto espiritual degradado, en una condición degradante, baja, arrastrada por el polvo. La palabra dice que todas nuestras justicias como trapos inmundos, cuanto más nuestras injusticias. Es decir, que nosotros como seres humanos no teníamos ni tenemos absolutamente ninguna virtud para poder comprar, acceder a esa gracia salvadora, porque no teníamos ni tenemos. Dice el primer capítulo del profeta Isaías, el verso 6, haciendo una manifestación de la realidad de lo que somos.
como pecadores. Dice el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino una herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Desde la cabeza a los pies, y desde los pies hasta la cabeza, solamente una hinchazón y podrida llaga. Y lo que acabamos de ver en el capítulo 64, verso 6, que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Esto está indicando que el hombre, el ser humano, por sus virtudes, por sus cualidades, por sus atributos, por sus valores humanos, no puede acercarse a Dios. Por eso alguien puede decir que es bueno, que no mata a nadie, que no ha robado, que no ha hecho daño a nadie, y por ende él debe ser salvo. Es una teología equivocada, es una postura extraviada de la verdad, porque el hombre no puede llegar al cielo sin Cristo en el corazón, en su alma, en su ser. La palabra dice que nadie va al Padre. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es decir, que ninguna persona en la tierra va a ser salva, va a entrar al cielo fuera de la presencia, de la autorización, del regalo, que estamos hablando de la gracia, fuera de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de su misericordia derramada en el hombre, en el ser humano, ninguno puede ser salvo. No hay en otro, en ningún otro, dice la Escritura, hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, somos salvos, podemos ser salvos. Es el único que murió en la cruz del Calvario y el único que pudo redimirnos de la maldición del pecado y de la muerte, y el único que se hizo maldición por causa de nosotros, de nuestro pecado, para rescatarnos, redimirnos, levantarnos de la maldición del pecado y de la muerte, porque estábamos sentenciados a la condenación eterna. Pero Cristo Jesús, a través de su gracia, su misericordia, vino a encontrarnos. Alabado sea el Señor. La palabra gracia es aplicada en diferentes conceptos y ángulos, costumbres inclusive, como por ejemplo en algunas regiones del mundo y especialmente en la antigüedad, no se le preguntaba a la persona cuál es su nombre, sino cuál es su gracia, dando a entender que era una gracia que tuviera un nombre. Pero son puntos de vista, son culturas, costumbres, bendito sea el Señor, y diferentes conceptos y ángulos distintos
de aplicar esta palabra gracia. En el caso, en lo que respecta a nuestra salvación, a nuestra vida espiritual, vemos la gracia como un regalo divino. Vemos la gracia de Dios como un regalo para salvación de nuestra vida. Salvación y rescate completo del lugar donde estábamos, de un rescate total de nuestra miseria espiritual, que desde la cabeza a la planta de los pies no había nada bueno en nosotros, sino una hedionda y podrida llaga. La condición era tan terrible que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo que dice el profeta Isaías también en el capítulo 64, verso 6 que leímos, que no había nada bueno, que nuestra justicia eran como trapos de inmundicia, sin contar nuestra maldad, lo bueno que podíamos hacer, lo bueno que lográbamos hacer, eran como trapos inmundos en la presencia de Dios. Entonces, la gracia, en el sentido espiritual, en una revelación espiritual, se va constituyendo en el regalo de nuestra salvación. La gracia divina es un regalo para salvarnos. El escritor de la epístola a los Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice la palabra lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y añade el verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Note esto, hermano, compañero en el ministerio. Note esto, hermano y hermana que milita en los caminos del Señor, que tiene en su corazón el anhelo de ver un día al Señor cara a cara. Note esto, que es por gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, el hombre no puede aportar nada para esa salvación. El hombre no puede aportar nada para decir que por sus buenas obras fue salvo. Nadie será salvo por buenas obras. Nadie será salvo por ser una buena persona. Nadie será salvo por ser un buen vecino. Es salvo porque Jesucristo, el Hijo de Dios, entró en su vida, su presencia entró en él como ser humano. La presencia de Dios entró, su misericordia, su sacrificio hecho en la cruz del Calvario, su sangre preciosa lo limpió, lo lavó, lo transformó, y entonces es salvo. Sin el hombre aportar nada. ¿Por qué? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe.
Nadie puede decir como pastor que tiene una congregación por su sabiduría, su inteligencia, por sus virtudes, por su nombre o su apellido, su color. No, no es por obras. Nadie puede aportar nada a la salvación. ¿Por qué? Porque ya vimos que el hombre en pecado es como un trapo inmundo delante de la presencia de Dios. El hombre en pecado es como una llaga que está podrida delante de la presencia de Dios. No hay nada, absolutamente nada bueno en el hombre sin Cristo para tratar de aportar para ser salvo. Nadie se puede gloriar que lo que tiene, que lo que ha sucedido en su vida, que lo que es, ha sido por su gracia, por su fuerza, por su misericordia. No es así. El escritor de la epístola a los Romanos, el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos pecamos. Y al pecar, estábamos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Pero mire lo que dice el verso 24. Siendo justificados gratuitamente. Eso se llama gracia. Por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Fuimos justificados gratuitamente. Justificar es declarar sin culpa al culpable. Solamente la justicia divina puede hacer eso, aplicándole esa justicia divina al pecador arrepentido. El pecador se convierte en alguien justificado, indultado, declarado sin culpa. Esto es una maravilla. Justificados gratuitamente, sin pagar un centavo por la salvación. Alabado sea el Señor para siempre. Por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Alabado sea el Señor. Bendito su nombre para siempre. Con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Son términos profundos, porque el que justifica es el justo dueño de nuestra vida. El justo que padeció la injusticia de los hombres y que se declaró triunfante en la cruz del Calvario, es el justo de los justos, y por esa justicia
recibimos nosotros la justicia. Por esa gracia divina de Él recibimos la gracia, es decir, el regalo de nuestra salvación, de nuestra justificación delante de la presencia de Dios. Bendito sea su nombre por siempre. La gracia de Dios sigue siendo no solamente para salvación, como ya lo hemos visto. La gracia de Dios se sigue manifestando para sostenernos en honra y en estabilidad. Alabado sea el Señor para siempre. Primera de Corintios, o la primera epístola a los Corintios, el capítulo 15, versículo 10, dice: pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, escuche bien, pero por la gracia de Dios, por esa gracia de justificación, de regalo de la salvación, por esa gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¡Qué precioso! Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa es la justificación. No ha trabajado mi vida, mis manos, mis pies, mi cerebro, para lograr una victoria importante dentro de lo espiritual, dentro del ámbito eterno. No soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, que cuando yo predico esta palabra bendita, no soy yo el que voy a salvar, es el Señor. No soy yo el que voy a animar la gente, es el Señor. No soy yo el que voy a libertar a los pecadores, a los cautivos. Es el poder de Dios en mi vida, que a través de la predicación de la palabra, la persona es libertada, la persona es quitado el yugo de esclavitud cuando oye la palabra. Como esta palabra es viva y eficaz, al oír esta palabra, mucha gente es libertada de las cadenas que lo atan, de cadenas que arrastra, cadenas de pecado, de una maldad, de otra, de diferentes tipos de pecados que se juntan y se forman cadenas terribles. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es por esa gracia. Nadie puede decir que lo que es, lo es por su inteligencia, por su poder humano, por su poder intelectual. No, lo que es delante de Dios, en el ámbito espiritual y ministerial, lo es por la gracia de Dios. Sin esa gracia no somos nada, no somos nadie, somos un don nadie, un desconocido, un frustrado, un derrotado, un vencido. Pero por esa gracia somos lo que somos. Aleluya. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Bendito sea su nombre por siempre. La gracia de Dios. Si pudiéramos entender en toda su dimensión
lo que significa la gracia divina, que no depende del mundo, tampoco depende de nosotros mismos. Es decir, que esta gracia divina, esa gracia divina no depende de nosotros, no depende del mundo. Esa gracia divina no depende del poder económico, del poder intelectual, del poder humano. Esa gracia depende del poder de Dios. Entender la dimensión, todo lo que arropa, lo que encierra la gracia divina, es una revelación espiritual que no cualquiera la puede tener. Y es ahí cuando lo que leímos en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7 al 9, cuando el Señor le habla a este hombre llamado Pablo y le dice: bástate mi gracia. Es porque él había estado orando varias veces. Él hace mención que 3 veces había pedido a Dios que le quitara un aguijón de su carne, porque la grandeza de las revelaciones lo podían dañar y destruir. Porque él dice en el versículo 3 del capítulo 12: conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él fue arrebatado. No sabe si fue en su carne o sacado de su cuerpo por algún tiempo y llevado al paraíso eterno. Y allí escuchó palabras, frases, conversaciones que no les es dado al hombre entender. Alabado sea el Señor. No les es dado al hombre expresar. Él escuchó ese tipo de palabras inefables, celestiales. No les es dado al hombre tener un entendimiento de expresar esto. Alabado sea Dios. Sin embargo, esas palabras, esas revelaciones, eso que vio, eso que escuchó, el simple hecho de haber sido llevado al paraíso y haber sido devuelto a la tierra, ya es grande, glorioso, poderoso, extraordinario. Cualquiera podía dedicarse solamente a contar eso de iglesia en iglesia. Hay gente que ha tenido un sueño, que han sido llevados al infierno, y son muchos los que cuentan esas cosas.
y van de iglesia en iglesia contando que fueron al infierno. Pero si eso fuera una realidad, eso puede engrandecer a cualquiera, porque llevarlo al infierno y sacarlo, algo raro, extraño. ¿Por qué le digo que si esa gente que han tenido visiones, revelaciones, que han tenido sueños, que han estado en la Nueva Jerusalén, que han estado caminando en las calles de oro y regresan a la tierra supuestamente a contar las cosas que vieron, pero la mayoría de esa gente usted no los ve consagrados a Dios, los ve todos mundanos, viviendo una vida descuidada, apartada de la oración. Se convierten como en un parásito de iglesia en iglesia, como en un pordiosero, contando algo que no pueden demostrar con sus vidas. Aquí no fue una simple revelación, esto no fue un simple sueño, fue una transportación. Fue llevado este hombre y él dice, a causa de las revelaciones, me fue enviado un aguijón para que no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios le permitió al diablo que le pusiera un aguijón para que este hombre fuera humillado y no pudiera enaltecerse sobremanera. Cuando él clamó la tercera vez, el Señor le volvió a decir, bástate mi gracia. ¡Qué maravilla! Aleluya. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. ¿De cuál gracia le estaba hablando? Le está hablando de una gracia de fortalecimiento, de la gracia para mantener una persona estable ante la presencia de Dios. Tiene que haber una intervención divina, una intervención del poder de Dios que nos sostiene. La gracia es aplicada no solamente a la salvación, a un regalo, sino a una gracia de misericordia, una gracia que sostiene mi vida, que sostiene la vida de todos aquellos que servimos a Dios, que estamos en este mundo, en esta tierra, pero no somos de este mundo, no somos de esta tierra. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo estamos esperando, pero por esa gracia divina Él nos ha sostenido. Podemos decir confiadamente, hemos sido sostenidos por la gracia de Dios. Es lo que le está diciendo el Señor Jesús a este hombre. Bástate mi gracia. Mi gracia te va a sostener. Mi gracia te va a ayudar.
Mi gracia te va a levantar. Mi gracia te va a mantener humilde, sencillo. Y entonces él entiende y dice, más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa gracia nos ha sostenido. Es la fuerza divina. Es la misericordia divina. Alabado su nombre por siempre. Y encontramos que en el libro de Génesis hallamos esa gracia manifestada en misericordia. El capítulo 6 de Génesis, versículo 5, dice la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal. Pero escuchemos lo que dice el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es una gracia salvadora, una gracia de misericordia, de buscar a alguien, de rescatar a alguien que está perdido, rescatar a alguien que está destruido, desbaratado, perdido. Está perdido, está metido allí en medio de hombres, mujeres, niños, ancianos, corrompidos, perdidos. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y a este hombre estaba metido allí. Pero Dios lo miró con su gracia. Noé halló gracia, una gracia que lo rescataba, una gracia que lo defendía, una gracia que lo liberaba de en medio de tanto hombre y tanta mujer corruptos en la tierra. Ese hombre halló gracia delante de los ojos de Dios. Lo que quiere decir que ese hombre era diferente, distinto en sus costumbres, en sus valores, en sus principios, distinto, diferente a todos los demás corruptos y corruptas que habían en su tiempo. Mire que el capítulo 7 de este mismo libro de Génesis dice la palabra: dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo. Y entonces, como era un hombre, una familia totalmente diferente a los demás, los ojos de Dios se pusieron allí y su gracia fue abundante. Su gracia sobreabundó sobre él y fue rescatado. Y le dice: entra tú en el arca y toda tu casa, porque a ti he visto
he visto justo delante de mí en esta generación. El Señor espera que todos nosotros que le hemos conocido a Él seamos totalmente diferentes a esta generación en la que vivimos, diferentes a este mundo en el que vivimos. Que los ojos de Dios estén puestos sobre nosotros y que Él pueda decir: hay un remanente en la tierra, hay un remanente diferente a los demás que habitan en el mundo. Ese remanente será arrebatado en cualquier momento, en cualquier abrir y cerrar de ojos, arrebatado al cielo. Toda persona que ha lavado sus ropas espirituales en la sangre de Cristo, toda persona que su vida ha sido limpiada con la sangre del Cordero, está en la mira de los ojos de Dios y es parte de un remanente escogido. Cuando digo de un remanente escogido, no le estoy hablando sencillamente de una denominación. Le estoy hablando de muchos hombres y mujeres, niños, ancianos, que viven una vida temerosa, recatada, una vida santificada, apartada del mundo, que no se contaminan con celebraciones paganas, no se contaminan con el paganismo, no se contaminan con pecados arreglados por los hombres según la estatura de muchas denominaciones. El hombre puede hacer arreglos humanos, como lo ha hecho la iglesia tradicional en el mundo. Por dinero se puede absolver a alguien, pero pecados no los puede perdonar una denominación, un concilio, ni el líder de un concilio. El pecado solamente lo perdona aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Su sangre nos limpia de todo pecado. No son las componendas de un concilio religioso que pueda resolver el pecado de una persona. El pueblo que espera al Señor tiene que ser un pueblo diferente a los demás. Este tipo de gracia es una gracia de misericordia que rescata de donde sea a la persona que es diferente a los demás. De igual manera, el capítulo 19 de Génesis, versos 18 y 19, habla de otro hombre llamado Lot. Y dice, versículo 18 del capítulo 19, pero Lot les dijo: yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea
que me alcance el mal y muera. Este hombre está hablando con aquellos personajes celestiales que lo estaban sacando fuera de la ciudad, fuera de Sodoma y de Gomorra, y que le estaban diciendo: escape, porque ya viene el juicio. Iba a descender fuego y azufre para consumir a los malvados sodomitas. Pero el hombre dice: hasta aquí he hallado gracia y misericordia ante los ojos de ustedes, mis señores. Estaba pidiendo que le permitieran correr a una de las ciudades pequeñas que estaban cerca. Y estos personajes le permitieron que corriera y le dijeron: escapa por tu vida. La gracia rescatadora, salvadora, libradora del daño, del juicio. Están sacando a este hombre, empujones, arrastrándolo fuera de la ciudad para que el juicio no cayera sobre él. Es una gracia llena de misericordia. Y esto es muy importante. Alabado sea Dios, porque es una gracia que solamente la misericordia de Dios la puede concretar. Es una gracia que salva, que liberta, que rescata. El capítulo 5 de Romanos, el verso 20 y 21, dice esta palabra: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Qué precioso! Porque la gracia sobreabundó. Aquí habla de esa relación paralela entre la ley y la gracia. Porque si como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Alabado sea el Señor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque nadie conocía el pecado sino por la ley. La ley señalaba al hombre y lo señalaba como perdido eternamente, como un pecador sin esperanza. Mas cuando el pecado abundó, porque la ley lo descubrió, la ley descubre el pecado. Para eso están legalmente constituidos los jueces en la tierra, los que legislan leyes. Cuando una persona ha transgredido la ley, es llevado frente a un juez, a un tribunal,
y allí le leen los delitos que ha cometido. Y es posible que ese hombre no se diera cuenta de lo que cometió, de cuántos delitos, pero a través de la ley se los van a hacer ver. Y eso es lo que constituye al pecador. La ley le señaló el pecado y el pecado abundó, es decir, la culpabilidad fue descubierta y entonces sobreabundó la gracia, porque entre más, al que más se le perdonó, más amó. El Señor, refiriéndose a una mujer pecadora que enjugó con sus lágrimas y con un perfume sus pies. Muchos criticaron eso en su momento, en su tiempo. Y el Señor dice, al que mucho se le perdonó, mucho amó. Eso es lo que dice a esta palabra. Está diciendo, el pecado, la ley descubrió el pecado en el hombre y el hombre se vio totalmente hecho un culpable, merecedor del infierno eterno, de la condenación eterna. Pero luego que el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque la persona que más ha pecado, que más se corrompió, que más bajo cayó en el mundo, son los que más amamos a Dios, a quienes más se nos perdonó, más amamos, porque la gracia sobreabundó, la misericordia se hizo más grande, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Alabado su nombre por siempre, por la eternidad. Aleluya. La gracia revelando al pecado a los hombres para que se aparten del pecado, de la maldad, y puedan vivir una vida de pureza, de santidad delante de la presencia de Dios. Dice el capítulo 2 de la epístola de Pablo, apóstol a Tito. El versículo 11 y al versículo 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amigo que me escucha, si usted se pierde, es por su propia conveniencia, sus propias convicciones. Se pierde es porque quiere y porque quiso, pero en el infierno no podrá haber solución de ninguna índole, ni podrá culpar a Dios, porque realmente la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, escuche esto, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
esa gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia se ha manifestado para enseñarnos, para revelarnos que tenemos que renunciar a la impureza, a la impiedad, a los deseos mundanos, que tenemos que renunciar al mundo, a la corrupción que hay en el mundo, y que podamos vivir en este siglo sobria y piadosamente. Hermano y hermana, esta palabra de gracia y de misericordia debemos nosotros absorberla dentro de nuestro ser, meterla en el alma, en el corazón, en la mente, en el cerebro, y saber que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, que lo que hemos logrado en la tierra, lo hemos logrado por la gracia de Dios, que lo que usted posee, aún en lo económico, en lo material, lo ha logrado por la gracia de Dios. Lo que posee en habilidades espirituales para poderse parar frente a un pueblo, a cantar un coro, a dirigir un culto, a predicar un mensaje de la palabra, es por la gracia de Dios, la gracia divina. Nada absolutamente hay en nosotros que seamos capaces de sostener sin la ayuda y sin la fuerza de nuestro gran Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que esa gracia esté sobre nosotros hasta el día que suene la trompeta final. Incline su cabeza. Y si usted está caído, apartado de Dios, caído de la gracia, hoy hay una gran oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Padre eterno, te doy gracias. Gracias por utilizar este vaso de barro. Gracias por tu gracia en mí. Gracias por la gracia salvadora, la gracia de misericordia, la gracia que me ha sostenido hasta hoy. Dios mío, mira a aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, aquellos que están apartados, descarriados. Sálvalos, libértalos, perdónales, Señor. Anota sus nombres en el libro de la vida. Gracias. Y fortalece a tu pueblo para que nunca se enorgullezca su corazón, sino que crean y confiesen que por esa gracia divina somos lo que somos hasta hoy. Muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga a todos. Ánimo y adelante.